A ustedes, amigos, que acceden a los archivos de audio de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual, permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en nuestro sitio, enperspectiva.net/socios. Manuel Fontana es un ingeniero químico de la Universidad de Oriente, en Barcelona, en el estado de Anzoátegui, en Venezuela. Tiene 30 años de edad, una esposa y 2 hijas, una de 6 y otra de 2. Emigró de Venezuela huyendo de la hiperinflación y la inseguridad. La empresa de servicios industriales, en la que trabajó durante 8 años, cerró como consecuencia de la crisis económica y el colapso de la industria petrolera. Los materiales básicos para realizar operaciones eran inaccesibles en el mercado local y obligó a la declaración de bancarrota. Todos sus compañeros de trabajo se fueron del país. Algunos tomaron un avión a México y Estados Unidos. Otros cruzaron en bote a Trinidad y Tobago. Y 2 más, junto con él, partieron por tierra hacia Buenos Aires. Ya mañana es el día, tu maleta tan listas. Debes llegar por lo menos 4 horas. Luego del cierre de la empresa, Manuel inició un pequeño emprendimiento de comida rápida en la ciudad de Puerto La Cruz, en Venezuela, en búsqueda del sustento para su familia. Pero el incremento diario de los precios de los alimentos y 3 robos al establecimiento en menos de 2 meses lo hicieron desistir de la idea. Probó un par de semanas como taxista improvisado en una ciudad donde la abrumadora mayoría de los taxistas operan en la irregularidad. En el intento, un secuestro express lo dejó sin vehículo y lo hizo desistir de la idea de seguir apostando por Venezuela. Los 3 compañeros vendieron todas sus pertenencias para financiar el viaje. Reunieron $900 americanos entre los 3, o sea, 300 cada uno. Con eso estimaban llegar a destino luego de una travesía de 7 días. En el primer control migratorio, ubicado en la frontera con Brasil, funcionarios con uniforme militar que resguardaban el punto de control del lado venezolano, que realizaban una revisión del equipaje en la fila de viajantes, les cobraron $600 para devolverles sus pasaportes. Estos les habían sido retenidos sin excusa ni explicación. Entre viajar con la cédula venezolana y hacerlo con el pasaporte vigente, optaron por lo último. Fue demasiado el sacrificio para conseguir este documento. Miles de ciudadanos venezolanos tienen más de 1 año tramitando sin éxito su pasaporte. Apenas iban a cruzar la línea brasileña y su presupuesto se había recortado 75%. En Venezuela, Manuel dejaba a su esposa e hijas con la promesa de enviar el dinero para que viajaran a la Argentina cuando él ya estuviera establecido. Habían decidido que la niña mayor no asistiera más a la escuela pública en la que estaba inscripta, por el alto grado de inseguridad en el barrio y la imposibilidad de adquirir los útiles escolares. El plan era que su señora se resguardara en casa mientras él alistaba todo. Los 3 amigos llegaron a Boavista, a pocas horas de la frontera con Brasil. Ahí se establecieron en un campamento organizado por venezolanos refugiados que habitan en una de las tantas plazas públicas tomadas por la diáspora en la ciudad. Comenzaron a limpiar los parabrisas de los autos que paraban en los semáforos y a trabajar cuidando un establecimiento en las noches. Los dueños del parking buscaban solo un vigilante, pero entre los 3 decidieron compartirse el sueldo y hacer la tarea en equipo. Durmieron juntos en una carpa improvisada. Algunos días almorzaban en los comedores instalados por el ejército brasileño, por ejemplo, para los refugiados. 5 semanas después, siguieron a Manaos, más al sur, en el estado de Amazonas. Allí estuvieron en una pensión que les permitió compartir una habitación matrimonial. Trabajaron 2 meses en la construcción de un edificio, como polizontes. Cobraban, en efectivo, el salario más bajo de toda la nómina. Reunieron lo necesario y emprendieron el camino hacia Buenos Aires. Embarcaron en un ferry y luego de 5 días de agua marrón y selva tupida, llegaron a Portobelo. Pernoctaron en casa de un amigo de la universidad que habían contactado por Facebook. Al día siguiente, tomaron un autobús. El recorrido los llevó hasta Porto Alegre y después a Montevideo. Si alguna vez soñaste en el milagro del sur y en los espejos que compramos con oro. En la capital uruguaya se habían agotado los recursos económicos. Durmieron un par de días en la playa Positos. La suerte los hizo conocer al dueño de un almacén de comestibles, que les dio trabajo durante 3 meses. 2 de ellos cargaban las mercancías y limpiaban el establecimiento, y Manuel
hacía de vigilante. El pago era en efectivo. Dormían en la parte trasera, en una pequeña pieza del depósito. Reunieron lo suficiente para seguir la travesía, pero sucedió algo imprevisto. A Manuel lo llamaron unos secuestradores que operaban desde la cárcel de Barcelona, en Venezuela, amenazando con raptar a su familia si no les hacían llegar en 5 días una considerable cifra en dólares. Los amigos juntaron los ahorros, pidieron un adelanto al propietario del almacén mostrando los mensajes de los secuestradores e hicieron llegar apenas 1/10 de lo que pedían, pero era lo que podían. Luego de las amenazas, la esposa de Manuel se trasladó con las 2 niñas hasta la frontera del estado de Táchira, con Colombia. Allí estuvo 3 días, hasta que logró cruzar a la ciudad de Cúcuta. Con la excusa de estar embarazada, logró ser hospedada en un albergue provisorio. Una mentira que le ayudó a mantener a sus hijas a buen resguardo y lejos del miedo. Esperó 30 días, recibió un dinero de su marido y se subió a un autobús hacia Asunción, Paraguay. El dueño del almacén en Montevideo no pudo mantener con trabajo a los amigos, pero le facilitó el teléfono de un conocido suyo, paraguayo y productor agropecuario. Les dio una liquidación por el tiempo trabajado, que alcanzó justo para el pasaje por carretera desde Montevideo hasta el vecino país. Otra vez en la ruta. Llegaron a destino y ahí fue el reencuentro, casi 8 meses después. Todavía... La historia de Manuel Fontana, que no es su nombre real, es una de las que recopila Florecer lejos de casa, un libro que presenta esta tarde la Fundación Konrad Adenauer. En esta obra, 14 periodistas y escritores venezolanos, afincados en distintos países, escriben sobre su exilio, provocado por la crisis económica política que azota al país caribeño desde hace ya casi un lustro. En los últimos años, Venezuela ha perdido casi un 10% de su población, forzada a emigrar en su mayoría al resto de los países de Latinoamérica. La cantidad de gente es tal y se ve en condiciones tan terribles que el continente se está enfrentando a un desastre humanitario comparable con el que sufrió Europa con su crisis de refugiados. Puede argumentarse que no es igual de grave, pero sí es un desafío mayúsculo para países con menos integración transnacional y menor estabilidad sociopolítica que los del viejo continente. Florecer lejos de casa aparece entonces como un documento, apenas una viñeta del sinnúmero de experiencias de los venezolanos emigrantes y refugiados, pero una viñeta que permite ver desde adentro los problemas del país, además del ya conocido desabastecimiento, por ejemplo, la inseguridad. Y es también una visión variada y rica de cómo ha reaccionado Latinoamérica, la falta de preparación de las estructuras políticas, las ganas de ayudar de muchos locales, la xenofobia de otros, el surgimiento de comunidades que se ayudan entre sí también para subsistir. Esta mañana aquí en Perspectiva y en los estudios nos acompañan 3 de los protagonistas de Florecer lejos de casa. Salvador Pasalacqua, que emigró a Bogotá. ¿Qué tal? Buen día, Salvador. Un gusto. Buen día. Bienvenido. Gracias. Mireia Taguas, que se mudó a Santiago de Chile, venezolana también. Hola. Mireia, bienvenida. Gracias. Y Ángel Arellano, que es el coordinador de este proyecto, que vive desde hace unos años ya en Montevideo y a quien hemos escuchado en otras oportunidades también Buenos aquí en días. Perspectiva. Muchas ¿Qué gracias, tal, saludos Ángel? a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos por ti, Ángel. Contanos un poquito a propósito de Florecer lejos de casa. ¿Cómo surgió la idea de este trabajo? Bien. Bueno, adelanto un breve fragmento del speech que tenía pensado para hoy en la presentación. No, bueno, la cosa fue así. Yo escribí un libro sobre testimonios de venezolanos en Uruguay. Hice unas 18 entrevistas, de las cuales armé todo un proyecto, digamos, terminado sobre el tema y lo presenté en varias editoriales, ¿no? Me llamó mucho la atención que un par de esas editoriales, cuando les pedí una devolución, ¿no? Un retorno sobre el libro presentado, que ya estaba corregido, digamos, era un proyecto, digamos, si no el 100%, por lo menos un 90% ya terminado. Me llamó la atención que 2 editores en jefe me comentaron, nos parece muy interesante, es potente, nos parece que lo que cuenta ahí es sumamente atractivo, sin embargo, creemos que en Uruguay esto no tiene público. Y a mí me llamó poderosamente la atención porque estamos hablando que eso fue finales de 2017, cuando ya en Uruguay había por lo menos unos 6.500 venezolanos legales residenciados. Que eso para un país y sobre todo que la abrumadora mayoría está en Montevideo, una ciudad con un área metropolitana de aproximadamente 1.500.000 habitantes, ese impacto se nota rápidamente en las calles como ha sucedido.
Sucedido esto, ocurrido esto, me llamó la atención de no contar, por lo menos con una pequeña oportunidad de ver si podíamos adelantar este proyecto. Y me senté a reflexionar en casa y dije, bueno, este proyecto individual capaz puede tener mayor contundencia aún si lo hacemos como un esfuerzo colectivo, ¿no? Soy un gran creyente del trabajo en equipo, creo que de ahí nacen muchas buenas cosas, y además que soy, por temas académicos, un gran lector de compilaciones. Armamos este proyecto conjuntamente con algunas personas que me fueron colaborando mucho en la concepción de la idea, dentro de los cuales debo rescatar muchísimo la colaboración de Héctor Torres, un escritor muy relevante de Venezuela. También colaboró en algunas ideas Eduardo Sánchez Rugeles, Manuel Llorens, que es un psicólogo deportivo devenido en escritor. Y así fuimos armando, digamos, esta suerte de Dream Team que presenta el índice, ¿no? Claro, porque en el índice se ven todas las historias que se cuentan, o por lo menos gran parte de ellas, en algunos casos contadas como en primera persona, digamos, en otros también a partir de trabajos que hicieron más del tipo periodístico, ¿no? Relatando otras historias adentro de cada historia o de cada país, ¿no? Correcto, tal cual. Así que por eso es que uno tiene una buena pincelada, creo, al leerlo y al repasarlo de lo que es la situación, las distintas historias, la variedad de situaciones en las que llegan los venezolanos y las distintas recepciones que se dan también a lo largo de toda América Latina, ¿no? Totalmente. Sí, tal cual. Armamos esta idea, este primer proyecto, hicimos algo bastante serio, algo bastante sólido, como para que fuera atractivo para cuanto a buscar financiación de desarrollo de esto, y lo presentamos a la doctora Christine Bessemann, agradecidos por su gran impulso a esta obra a través del programa Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer. Ella lo aceptó en un primer momento, dio luz verde con eso y comenzamos a hacer todo el tema de contactar al resto de los autores, porque primeramente era un grupo incipiente de 5 o 6 personas que nos habíamos, digamos, propuesto hacer esto, que teníamos un sí en primera instancia. Después, cuando sabíamos que teníamos el respaldo de la Fundación, un centro de pensamiento de los más importantes del mundo, el centro de pensamiento más importante de Europa, teníamos la visión de Eduardo Sánchez Rugeles, que es un escritor de muy alta categoría en Venezuela, que está exiliado en España. También teníamos un aporte, un escritor en Alemania, etcétera, etcétera, y fuimos sumando más gente hasta generar este índice de 14 personas. Debo agradecer a Manfred Steffen, que es el editor de Diálogo Político, la plataforma de difusión del programa regional de la Konrad Adenauer acá en Montevideo, y Alejandro Coto, que es nuestro corrector en la oficina, que le pusieron también el hombro a este proyecto, y juntamente con todos los autores, la convocatoria de verdad que fue muy conmovedora, porque se convocaron 15 autores, de los cuales 14 aceptaron. Solo uno no pudo por temas de trabajo, el resto todo fue un sí. O sea, Mireya, yo le mandé un mail, fue una cosa inmediatamente, sí, me encanta, me engancho con esto. Salvador mandó su artículo rapidísimo, y así todo el mundo. Fue una cosa muy colaborativa, de mucha cooperación, porque la idea de este libro, más allá de las estadísticas que las muestra, y más allá de los permisos de residencia y la crisis migratoria en la frontera que lo muestra, aparte de eso, hablar un poco de lo que está viviendo esa gente. O sea, es un reflejo de nuestra migración desde una selección de un grupo que está dentro de los mejores escritores y los mejores periodistas que tiene el país. Por eso también consideramos que nos parecía justo que al final del libro hubiera como que una breve síntesis curricular o breve síntesis biográfica de cada uno de los escritores, para que el que no conoce este índice puede entender de que que hay gente muy potente que se encuentra en cada uno de los países de América Latina y también en Europa, y está haciendo una nueva vida ahí desde lo que puede, desde su nueva trinchera. Y ese título, que nos parece muy esperanzador, surgió justamente de mostrar que hay unas nuevas caras y hay unos nuevos lados B generándose en cada uno de los países. El título es Florecer lejos de casa, justamente. Si les parece, vamos a conocer un poco la historia también de cada uno, ¿no? Hablamos en el caso de Ángel y en general. Tenemos algo en los últimos tiempos, nosotros los uruguayos nos hemos aproximado a las historias de los venezolanos. Creo que no conocemos del todo lo que está pasando en otros países de América Latina también con la llegada de ustedes. Así que les propongo, empecemos, Salvador, por tu caso. Tú tuviste tal vez la experiencia más traumática de los 13 en lo que fue la salida de Venezuela, ¿no? En el libro contás que bajaste 32 kilos de peso en 7 meses. Sí, eso ocurrió dentro de Venezuela, y antes. Fue una de las razones por las que decidí salir. Contanos a propósito de eso, de cómo era tu vida antes en Venezuela y eso concretamente es un dato no menor para reflejar lo que te llevó a Claro. tomar esa medida, ¿no?
Sí, es curioso porque en Venezuela era profesor universitario y lo que ganaba por cada hora de clase no alcanzaba siquiera para cubrir el pasaje de ir y venir desde la universidad. Imagínense que pues tampoco alcanzaba para cubrir la alimentación. Allá en Venezuela parece que todos los días fueran el mismo día, ¿sí? Parece que todo estuviera detenido y que pues que las cosas no cambian, pasan los minutos, pero absolutamente nada cambia. Eso te agobia y no importa el estatus o pues lo que hayas alcanzado allá, estás siempre dispuesto a dejarlo para encontrar un mejor futuro. Por eso es también que te lanzaste a un rumbo incierto y quizás desconocido, o por lo menos sin tener todas las seguridades por esa situación que estás describiendo, para evitar ese día a día. Y el adelgazamiento tuvo que ver con la falta de comida. Sí, con la falta de comida y también las con preocupaciones, supongo, el estrés. Con la calidad de la poca comida que puedes obtener allá, ¿no? Sí, a veces estamos dispuestos a hacer estos tránsitos que son tan peligrosos. En mi caso fue por bus y en la época en la que se dio, esa era, digamos, la manera más extrema de salir. Pero en este momento hay miles de venezolanos que mientras estamos hablando están saliendo a pie, ¿okay? Por rutas mucho más peligrosas, están llegando a Bucaramanga o al sur de Bogotá con los pies ampollados y encuentran ahí a colombianos que están dispuestos a ayudar, les dan pan, chocolate, los ayudan a seguir, pero realmente es una suerte que lleguen a sus destinos. Muchos de ellos han tenido que regresarse o han sufrido enfermedades en el camino. Tú estás en Bogotá hoy por hoy. Bogotá. ¿Y tu destino desde el comienzo fue llegar a Bogotá? Sí, ¿Y instalarte allí? Fue instalarme allí porque en principio vi que podía haber una oportunidad para estudiar en Bogotá, pero pues las cosas no resultaron y terminé trabajando en uno de estos sitios de explotación en los que muchos venezolanos... Tú lo contás, ¿no? En un almacén chino. Sí, en un almacén regentado por comerciantes asiáticos. Pasaste de ser profesor universitario a trabajar en un supermercado chino. Así lo relatás, por ejemplo, para que tengan un pasaje de la crónica de Salvador. Dice: el viaje, la huida, se desvanece con el bajón de la temperatura en una ciudad tan fría. Un frío que deja fisuras en los labios y hace desear no tener frío, sino otros labios. Solo sé que hace 10 días era periodista y profesor universitario. Y ahora trabajo con 3 venezolanos indocumentados en un supermercado chino donde nos tratan como esclavos. Así describís la situación. ¿Seguís trabajando allí? No, en este momento ya no trabajo ahí, pero fue una experiencia bastante dura, no por lo que haya vivido yo, sino por ver cómo las 3 muchachas venezolanas eran sometidas a tantas humillaciones ahí, y que no pudieran hacer nada, estaban atadas de mano porque finalmente necesitaban sobrevivir. Y aunque te paguen un salario un salario de hambre, porque estás en una situación bastante, pues... En negro, como le llamamos nosotros. Sí. Tienes que continuar, no importa la situación, no importa lo mal que la estés pasando, tienes que seguir haciéndolo porque no tienes otra opción. Entonces, una de las clientes de este supermercado un día se acercó y me dijo: yo creo que tú puedes hacer algo, haz lo que puedes hacer desde lo que sabes hacer. Y en ese momento fue que dije, pues lo único que puedo hacer es escribir, porque es lo único que sé hacer y es lo que me ha dado de comer, entre comillas, en Venezuela. Y voy a tratar de hacerlo para visibilizar esta situación que estaban viviendo los otros. Uh-huh. ¿Cuánto hace que emigraste a Venezuela, a Colombia. Bogotá? Fue en octubre del año pasado. En octubre, o sea, no llevas ni un año. No, todavía no. Ahí. ¿La residencia se logra en Colombia rápidamente? ¿La visa te la dan? ¿La residencia? Sí, la situación migratoria en este momento es un poco difícil de regularizar, pero Colombia, como es el país más afectado por la crisis, ha tenido que establecer mecanismos alternos como el permiso especial de permanencia que permite residir y laborar allá durante 2 años. Eso te iba a preguntar. A ver, tú en tu crónica mencionás que la Autoridad de Control Migratorio y Extranjería de Colombia distingue 3 tipos de desplazamientos de Venezuela: movimiento pendular,
migración de tránsito y entrada al país con vocación de residencia, ¿no? O sea, son esos tres: movimiento pendular, migración de tránsito y entrada al país con vocación de residencia. Y ahí citas algunas cifras, ¿no? Las cifras de migración indican que hasta 35.000 venezolanos cruzan regularmente los 3 puentes fronterizos en busca de alimentos y bienes de primera necesidad, ¿no? Y atención médica también. Ese es el tráfico regular. Pero de acuerdo también con un reporte publicado por Migración en diciembre de 2017, durante el año ingresaron 796.000 venezolanos y al menos 550.000 se quedaron a vivir en territorio colombiano. Estamos hablando de una cifra impresionante, ¿no? Sí, todos los días 35.000 personas cruzan ese puente, el puente de Simón Bolívar, y pues es una situación bastante crítica porque tú nunca esperas que haya dilación para conseguir tus alimentos, medicinas, cosas básicas, y tener que cruzar una frontera, no importa desde el estado en el que vivas, porque a veces no lo hacen para establecerse en Colombia, sino que desde los estados centrales, van y vuelven, muy alejados de la frontera, solo van y vuelven para abastecerse de alimentos y medicinas. Conseguiste entonces, decís, trabajo ahora sí, en tu rubro. Estás por lo menos escribiendo entonces. Estoy en el departamento de marketing de una agrupación musical, pero no he dejado de escribir y pues todo lo que pueda hacer para visibilizar esta situación creo que es mi responsabilidad y la responsabilidad de los periodistas que estamos hoy en otros países. En líneas generales, ¿cómo dirías que te recibió Colombia? Los colombianos en particular, ¿no? Sí, claro. Ha sido un ambiente bastante amable, a pesar de todo. Sin embargo, pues la situación va a cambiar inevitablemente porque la entrada de venezolanos es masiva, diariamente está en aumento y pues eso va a incidir sobre la percepción que tienen los colombianos en torno a los venezolanos que están llegando a su país. Pero tú percibís que para Colombia ya claramente hace tiempo que empezó a ser un problema, un desafío por lo menos que tiene que plantearse desde todo punto de vista. No solo para Colombia, todos los países de la región deben entender que, porque a veces hablamos de la crisis venezolana o la crisis de Venezuela, pero esta fue una crisis que se extendió y definitivamente ya no es la crisis de Venezuela o que solo le incumba a Venezuela, sino a todos los países donde hay hoy miles de venezolanos. Pero sobre todo los países fronterizos, ¿no? Sobre todo los países fronterizos. ¿Ah? Colombia y Brasil son los que tienen la mayor urgencia y los que están en este momento generando políticas para atenderlo. En el caso de Colombia en particular, ¿qué destacás de lo que eran y de lo que son los problemas que enfrenta a raíz de esta nueva situación y lo que ha intentado como soluciones o como medidas a tomar? En Colombia, como ustedes ya conocen, pues hay unos problemas bastante enraizados, problemas propios de Colombia, problemas sociales ocasionados por el conflicto armado interno. Sí, de hecho, durante muchos años la migración fue al revés, ¿no? Fue de colombianos que se iban a Venezuela justamente por el conflicto en Venezuela. En Venezuela, en 2011, se dijo que había más de 700.000 colombianos. O sea, ahora la situación es al revés y Colombia, que es un país con todos estos problemas generados por el conflicto armado, ahora tiene que enfrentarse a uno adicional, que es la recepción y la instalación de venezolanos. Yo creo que ningún país, por más que tenga la intención, tiene hoy la estructura para recibir, y hablo de la estructura en todos los sentidos, para recibir esta migración masiva de venezolanos. Pero pues el hecho de que esté ocurriendo debe llamarnos a todos a la reflexión, no solo a los gobernantes o a las élites de esos países, sino a los ciudadanos comunes también cómo vamos a afrontarlo. Está claro que hay un enfrentamiento desde hace mucho tiempo entre el gobierno o los gobiernos de Colombia y Venezuela, ¿no? Claramente, pero ¿entendés que hay una distinción entre lo que son cuestiones y enfrentamientos políticos entre gobiernos y el trato que se le da a los ciudadanos venezolanos en Colombia? Sí, de hecho hay una posición del gobierno venezolano, o hubo una posición en 2015, fueron expulsados muchos colombianos por la frontera, se demolieron sus casas, el tratamiento fue vergonzoso para nosotros los venezolanos y sin embargo nuestros pueblos han comprendido que eso no determina nuestras relaciones. Yo creo que eso es bastante importante en este momento. Yo creo que en este tema de los venezolanos trasladándose, huyendo, como dicen, de su país, hay dos etapas y dos tipos de formas de huir.
Aparentemente, de acuerdo a lo que leyó Romina y tu caso, son los que esperaron hasta último momento y realmente emigran con una mano atrás y otra adelante. Muy otra de pronto puede ser la condición de aquellos que llegan un poco más lejos y tuvieron tiempo de sacar algún dinero, de pagarse un pasaje en avión o viajar en otras condiciones. La tuya parece la peor condición y supongo que es la condición que se le da a muchos colombianos, los que cruzan a Colombia, que es lo que le queda más a mano, ¿no? Sí, Colombia, como es el país más cercano, el más barato para llegar, pues es la primera opción de los venezolanos que están saliendo no solo en bus, sino como dije también caminando. Claro, ese es el quizás podemos ver distintas etapas. Ahora vamos a hablar de la historia de Mireia, que lo hizo años atrás, entonces quizás también era muy diferente la situación respecto a la de Salvador. Incluso tú decías, bueno, te fuiste en octubre del año pasado, incluso hoy en día la situación ya es mucho más complicada, ¿verdad? Para quienes deciden emigrar por esto que estás contando, ya ni siquiera en ómnibus. Entonces, caminando, como las imágenes que hemos visto en el último tiempo, ¿no? Aquí en nuestro país, que eso quizás es de alguna manera lo que nos ha llevado a tomar más conciencia de realmente el fenómeno que había atrás, ¿no? De estas historias de familias que llegan caminando, que llegan con los pies destrozados por hacer kilómetros y kilómetros para encontrar su nuevo lugar de residencia, ¿no? Mireia, en tu caso, te fuiste y te radicaste en Santiago de Chile, pero ya hace unos años, ¿no? En 2014. Sí. Según algunos datos, unos 108.000 venezolanos inmigraron a Chile el año pasado, solo el año pasado, ¿verdad? Sí, ya aunque ahora actualizaron esas cifras porque había un subregistro porque mucha gente no había hecho el proceso de visa. Ajá. Y ahora los nuevos datos son que fueron 170.000 el año pasado y este año hasta julio 147.000. O sea que es exponencial además el crecimiento, sí, ¿no? Si se considera que es solo un primer semestre de este año. Sí. Tú lo contás en tu relato, el hecho de que a veces vas caminando por el centro de Santiago y te sentís un poco en Venezuela también, ¿no? Todos son venezolanos. somos. Además eso, somos claramente reconocibles, por lo menos entre nosotros. Tú decías... Sí, aunque no hablen. Aunque no hablemos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo los distinguís? Porque hoy por hoy yo los miro y les tengo que sentir. No sé, yo creo que mi marido ve una mujer y dice, esta es venezolana. Y si nos acercamos, siempre latina. Y a veces, claro, muchos venezolanos intentan, no sé si es que es esa necesidad de identidad que tienen y van como vestidos de venezolanos, con sus poleras, su camisa, su gorra. Con más color. Con las camisas de la selección de fútbol. Bueno. Pero muchos van hasta los trabajos así. Pero ya eso fue, creo que una moda hace unos 2 años, ya se quitó un poco. Contanos a propósito de tu caso, ¿qué fue lo que te llevó a irte de Venezuela, considerando que estábamos hablando del 2014, la situación no se veía tan compleja quizás como en los últimos tiempos? Yo no sé si fui un poco pitoniza, pero cuando ganó el presidente Nicolás Maduro en 2013, yo he trabajado toda la vida, muchos años en el diario El Nacional, en el área de investigación, en el cuerpo dominical, y ya yo estaba empezando a ver varias cosas que estaban pasando. Bueno, desde hace mucho tiempo, por más que uno hiciera periodismo de investigación, revelara datos relevantes sobre corrupción, etcétera, no pasaba nada. Lo más que pasaba es que trataban de desmentir, ridiculizar, meter demandas al medio, etcétera, pero no pasaba nada. Entonces yo empezaba como a cuestionarme qué estaba pasando con mi profesión y me empezaba también un poco a temer porque, empezaban ya las amenazas por Twitter. Yo no fui de las personas que vivieron experiencias más fuertes, tuve compañeros míos que vivieron cosas mucho peores. Sin embargo, empezamos a pensar en nuestros hijos, tanto mi esposo como yo trabajamos en el periódico, él como fotógrafo y yo como periodista, y empezamos a buscar opciones. Y la primera opción que pensé, a pesar de yo tener doble nacionalidad con la española, fue Chile, porque sentí que, tenía amigos que me abrieron las puertas allí, que me podían ayudar. Y además, empecé a buscar opciones como profesora universitaria también, porque lo era en Venezuela. No me salía nada, pero me salió una beca para hacer un posgrado. Uh-huh. Y entonces, nos fuimos para allá. ¿Toda la familia? ¿De golpe? Primero mi esposo y yo, y mis hijos a los 6 meses, porque a mi hijo mayor le faltaban
entregar la tesis ya para... Y se recibía. Sí, para recibirse. Y ahí marcábamos el contraste, ¿no? Con quizás quienes están saliendo del país ahora. Tú te fuiste en avión. Me fui en avión y era lo común en aquel momento, ¿no? Emigrar en avión. Ya estaban cerrando aerolíneas, entonces yo estuve a punto, me tuvieron que comprar el pasaje desde afuera porque ya no se podía comprar en Venezuela, así que ya empezaban las dificultades y un año después ya empezó a irse la gente a Santiago por bus. Entonces, claro, sí, ha ido progresando y eso es una cosa difícil cuando uno escribe, porque tú sientes que cada día pasa algo más difícil y lo que pasó anteriormente ya suena un poco como frívolo. Quizás mi migración en este momento es una migración light, claro, comparada con la migración de ahora. Pero tuviste que dejar un país atrás, supongo, claro, familia y todo. De light no tiene nada, ni aún. Claro, lo que pasa será es que mejor que la de Salvador, pero es dura igual, ¿no? No, sí, pero emigrar es duro. Pero pero yo sí siento que hay que dejar constancia. A mí eso me gustó de este proyecto, que si bien las realidades son muy cambiantes, y más la de venezolana porque cambia cada día, dejar constancia para que no se nos olvide, para que quede para investigaciones futuras, para muchas cosas. Mireya, ¿cómo dirías que te recibieron en Chile los chilenos? ¿Qué tal te trataron? ¿Cómo te sentiste? Yo nuevamente digo que yo tuve suerte, si bien yo no volví a trabajar como trabajaba en Venezuela. Así yo en Venezuela era así. En el periódico tenía un puesto importante, era una periodista muy conocida. Tú llegas a ser una personaje anónimo y de pronto tu experiencia en Venezuela no importa o no importa tanto. Entonces eso además es en el caso de nosotros como periodistas implica meterte en una realidad distinta, ¿no? Por más que uno siempre está informado y demás, pero no es lo mismo, sus fuentes cambian, su realidad cambia, su conocimiento y bagaje cultural del país cambia. No, y todo. Además, yo también escribo literatura infantil, yo tengo muchos libros publicados en Venezuela y claro, llego a Chile y tampoco, porque los libros, lamentablemente la literatura está muy localizada en toda América Latina y nos conocemos poco. Pero eso poco a poco he ido entrando, ya me publicaron un libro este año, Alfaguara en Chile, hago clases en 2 universidades por horas, no soy profesora fija, pero poco a poco, así. Yo creo que hay que tener ese espíritu de que, bueno, adaptarte a las circunstancias. Así hay gente que llega y muy rápido consigue trabajo y muchos consiguen muy rápido trabajo en su área, otros nunca van a conseguir trabajo en su área, lamentablemente. Pero bueno, tienes que reinventarte. Eso es un aspecto que tú dejas planteado en tu crónica, ¿no? Que la necesidad de reinventarse, de ir adaptándose a las circunstancias y ir por ese lado, ¿no? De cómo ahí lo vemos pasa acá y pasa por lo visto en todos los países. Llegan con una formación muy buena, con estudios terciarios en muchos casos y terminan haciendo trabajos que nada que ver y eso se repite, es una constante. Pero tú decís eso, bueno, también emigrar permite eso, reinventarse, salir para otro lado y bueno, darse esa posibilidad de empezar de nuevo, una nueva etapa con sus ventajas y con sus desventajas, ¿no? Y tú mezclas eso en el relato de también la añoranza de tu país, ¿no? Y esa dualidad de sentimientos entre lo mejor que te sentís hoy estando en Chile, porque evidentemente en muchos aspectos mejoró tu calidad de vida y sin embargo también lo que extrañas. Claro, además los que uno deja también, que en el fondo tú tienes el sentimiento de que, bueno, es que estás lejos y también estás ayudando a los que están adentro, pero muchos de los que están adentro no pueden salir tampoco por determinadas circunstancias. ¿Cómo los ayudan en general? ¿Cómo todos, imagino que tienen familiares, tienen amigos que siguen allá? Sí. ¿Le mandan dólares? Mandamos...
A ver, es lo que pasa que nuevamente siempre las realidades cambian. Hasta hace menos de un mes era muy fácil enviar dinero porque había personas en los países que te hacían el cambio de la moneda local por bolívares, te depositaban bolívares en tus cuentas y así tú repartías entre tu familia. Pero esa posibilidad la acaban de negar y ahora ya no, desde los que estamos en el exterior no podemos manejar nuestras cuentas en Venezuela. Entonces eso nos dificulta más a enviar dinero a nuestros familiares. Sí, el principal vínculo que tiene un inmigrante con su país, o por lo menos cuando hay esta suerte de crisis migratoria, es el tema de las remesas. Es el principal, digamos, vínculo económico con su país, el vínculo más directo y más constante. El problema gravísimo en Venezuela es que como hay un control de cambio sumamente férreo y que en momentos es incluso hasta irracional, porque no tiene, hay muchas cosas dentro del control de cambio que no tienen sentido o que son muy difíciles de interpretar con el sistema financiero mundial. Entonces eso genera de que los venezolanos que están en diferentes puntos del mundo tengan muchísimas complicaciones para enviar dinero a un país que tiene cuentas en rojo y que es sumamente evidente, y que así como el Estado tiene muchísimas deudas y tiene grandes problemas, eso mismo se replica en la familia más pequeña, ¿no? Desde el núcleo más mínimo necesitan apoyo económico. Un economista en estos días, ahora se me olvida el nombre, un economista venezolano publicaba en estos días un artículo muy potente y lo titulaba así como El país de los mantenidos, que al destruirse en Venezuela el poder económico, el poder adquisitivo, la gente sencillamente está dependiendo de que su familiar o su amigo o su ex amigo, pero al cual le pidió un auxilio, lo ayude mes a mes, porque es la única forma de la gran mayoría de la gente de poder subsistir. Entonces es un país donde la gente tiene 2, 3, 4, 5 trabajos a la semana y todo lo que reúne de ese trabajo, de ese esfuerzo, no le alcanza para nada. Entonces depende de una ayuda, digamos, de sus familiares afuera. Y ahora, con esa situación donde los familiares afuera no pueden mandar el dinero, digamos, por un canal, quizás no lo más reglamentario y lo más lícito posible, pero por lo menos un canal estructurado y que está dentro del aparato financiero nacional, eso genera además una crisis horrorosa desde el punto de vista psicológico de la familia, espiritual de la gente, o sea, porque más allá de todo el tema político, que fue lo que quisimos subordinar en este libro para priorizar el testimonio de la gente y poner por encima la vida y lo que está viviendo cada quien en su diferente país, está la cabeza de ese inmigrante venezolano que probablemente tenga puntos de diferencia con otros inmigrantes de la región, porque el inmigrante venezolano tiene, el 50% de su cabeza en su nueva realidad, de la cual tuvo que salir huyendo de su país en tiempo récord, y el otro 50% en su familia que deja ya, que es una familia que tiene gravísimos problemas económicos, de salud, sociales, de inseguridad, etcétera. Entonces es muy difícil. En estos días una de las autoras me hacía un comentario de que quería ver si podía a última hora cambiar el título, porque ella quería hablar algo así como que ella quería hacer una paráfrasis como que el inmigrante venezolano tiene grandes dificultades para conciliar el sueño por las grandes preocupaciones que lo abruman. Y es verdad, y uno vive en una situación de permanente alerta, alarma, 24 horas. Mireia, para cerrar con el tema de tu historia, en Chile concretamente, ¿qué se ha hecho en materia de políticas que fomenten o restrinjan el tema de la inmigración, de la llegada concretamente de venezolanos? Estaba mirando que la visa, por ejemplo, por motivos laborales, que estaba antes, simplificaba un poco las cosas, ¿no? Y el gobierno de Piñera ahora la eliminó hace algunos meses y estableció la visa de responsabilidad democrática, que solo puede solicitarse en el consulado de Chile en Venezuela. Sí, eso ha hecho que cambien un poco las cifras, porque según lo que esas cifras son muy recientes, del mes pasado, con la visa de responsabilidad democrática que la implantaron desde mayo, han entrado al país 9.000 venezolanos, pero le han solicitado más de 60.000. ¿Qué significa eso? Hay dos cosas. De alguna manera, una de las mayores dificultades que tenía el venezolano era el esperar 8 meses dentro del país la visa, teniendo muchas veces imposibilidad de empleo o subempleos. Ahora ya llegan con una visa y pueden llegar directo a trabajar. Claro. Pero
hay una especie también de filtro además, porque esa visa te pide los antecedentes penales. Antes no pedían antecedentes penales a los venezolanos para entrar. ¿Y por ese lado es complicado? Es complicado no porque la gente tenga antecedentes por penales, eso te sino pregunto. porque es muy difícil cualquier documento, conseguir por hacer el cualquier trámite. documento en Venezuela. Cualquiera. De hecho, muchas personas se han tenido que ir sin apostillar sus títulos o su partida de nacimiento porque no ya son trámites casi imposibles. Ya mañana es el día. Estamos conversando esta mañana con Ángel Arellano, que es venezolano, licenciado en Comunicación Social, magíster en Estudios Políticos. Está radicado aquí en Montevideo desde hace ya algunos años y es el coordinador del libro en este caso. Y de Manos Beneguayas. De Manos Beneguayas también. Lo hemos entrevistado también por esa otra camiseta. Mireia Tabuas, ¿no? Tabuas, que es periodista, profesora, escritora, Premio Nacional de Periodismo de 1996 de Venezuela. También ella está radicada en Santiago de Chile, también autora de este libro, de uno de los capítulos de este libro. Y Salvador Pasalacqua, que es periodista, licenciado en Comunicación Social, fue profesor en la Universidad Santa María de Anzoátegui, como me enseñaron que se decía, y que está radicado en Bogotá, Colombia, desde octubre del año pasado. Con ellos estamos conversando a propósito del libro y a propósito de lo que han sido sus experiencias al llegar a los distintos países de América Latina tras su salida, su exilio. Ángel, en tu caso, nosotros ya hemos conversado contigo en otras oportunidades, como decíamos, pero podemos repasar brevemente. Viniste a Uruguay a estudiar un doctorado en ciencia política y decidiste quedarte, ¿no? Incluso ya tenés hasta una hija uruguaya. Sí, buen recordatorio, muy importante. Sí. Mi hija ya tiene 1 año y 3 meses que nació. Uruguaya, nació el 19 de junio, el día del natalicio de Artigas. Ah, mira, así que tiene Pero doble condición Más uruguayo de imposible. Imposible. Lo bueno es que fue un día feriado. Ángel, quería consultarte, a ver, en tu relato, en el capítulo del libro, más allá de tu rol como coordinador, tú también haces referencia a lo que es la inmigración acá en Uruguay de los venezolanos, ¿no? Algunos de los datos que recopilás llaman la atención por lo negativos, ¿no? Y vos lo resumís en el siguiente pasaje. Decís, el que más de la mitad de los encuestados opinen que la inmigración extranjera no es algo positivo para un país con una tasa de crecimiento demográfico, por otro lado, que es menor al 0,73% desde 1969 y cuya población es además mayoritariamente de ascendencia extranjera y con una tasa de analfabetismo de las más bajas del planeta, bueno, no deja, decís, de generar desconcierto. ¿Te has topado vos en la calle, por decirlo así, con esta visión negativa también que muestran las estadísticas, por lo visto, a propósito de cómo estamos dando acogida y cómo estamos recibiendo los uruguayos a los venezolanos? Sí, ha existido, sí. Me ha pasado a mí, le ha pasado a amigos. Yo, además de estar en la Fundación Konrad Adenauer, trabajo coopero en la ONG Manos Beneguayas, desde donde recibimos permanentemente muchísimos testimonios y, bueno, a cientos y cientos y cientos de personas, y uno se documenta mucho de lo que sucede. Incluso la redacción que se hace en la introducción de este testimonio anónimo fue varias entrevistas que se hicieron en jornadas de Manos Beneguayas de una persona que por razones de seguridad pidió que no le colocáramos el nombre correcto. Ha sucedido, incluso en la investigación que hice sobre el tema de venezolanos en Uruguay, tengo varios testimonios muy duros sobre el tema de discriminación, etcétera. Sin embargo, y subrayo, esa no es la mayoría, digamos, es un pequeño fragmento, bueno, que demuestra que hay una situación nueva. Sin embargo, creo que dentro de los perfiles estatales que se consiguen para aceptar la migración y adaptarla a la sociedad en toda América Latina, el perfil de Uruguay está en muy alto nivel. Lo comentábamos ahora fuera del aire, porque es muy sencillo hacer el trámite para una residencia legal, porque hay una prioridad que me parece muy interesante de la Cancillería uruguaya y de la política de Estado en su conjunto, y es que las personas que están acá tienen que estar identificadas.
Y si van a hacer un trabajo, que lo hagan en la vía legal. Y si van a pagar sus servicios, que lo hagan de forma legal. Y si van a tener un contrato, que lo hagan de forma legal. Eso me parece muy importante. Eso es central no solo para la migración venezolana, sino para la migración en todo su conjunto. Buena parte de las crisis migratorias que explotan en diversas regiones del planeta sucede, entre otras cosas, porque por ese pase a la ilegalidad. Porque entonces le dices a un montón de gente que pueden entrar a tu país, pero cuando entran a tu país, entonces no los permites trabajar, no les permites estudiar, no les permites hacer nada. Y entonces esas personas necesitan vivir, necesitan mantenerse y acuden a la ilegalidad como el camino más expreso para mantenerse con vida y para poder cubrir sus gastos. Eso me parece que hace que Uruguay, entre otras cosas, se diferencie hacia lo positivo con respecto al resto de la región. Sin embargo, hay iniciativas muy relevantes, como el caso de la reciente declaración de varios países de Quito, que aceptaron, entre otras cosas, la movilidad de venezolanos con pasaportes vencidos en la región. Hagamos esa puntualización. A ver, ¿de qué estamos hablando exactamente? El tema del conseguir el pasaporte, quedaba dicho en el testimonio que yo leía, ¿no? En Venezuela es complicadísimo hoy en día conseguir un pasaporte para salir del país. Sí, correcto. Es un proceso caro y largo y escabroso, porque llega un momento donde te puedes quedar con el pasaporte vencido y no hay respuesta. O sea, porque, a ver, puede ser largo, puede ser caro, pero no te puedes quedar con un periodo de vencimiento en el aire. O sea, por lo menos el último día de que se te vence tu pasaporte, ahí te tiene que llegar el documento, porque si no quedas en la ilegalidad. Entonces, dramáticamente es un Estado, digamos, manteniendo o consintiendo una situación de ilegalidad de sus ciudadanos en el mundo. Eso es muy preocupante. Y yo creo, eso a título personal, que esa declaración de Quito, donde varios países dicen, bueno, tomando en cuenta esta situación, que es una realidad, tan realidad es que juntó a 12 países en una causa común, atendiendo esa realidad, permitamos que haya una movilidad, digamos, más legal. Porque, como reitero lo que comentaba inicialmente, el gran desafío de un inmigrante es estar legal. Bueno, ahí están las situaciones de lo que pasa en Estados Unidos. Gente que pasa años y años y años y años para ser residente legal y estar en sintonía con la previsión social, con el servicio de salud, etcétera. Y bueno, y en ese sentido, creo que América Latina ha dado un paso necesario para abordar esta situación. Yo creo que hay una consideración que no se ha hecho, y es que si bien esa legalidad es mucho más justa para el inmigrante, también lo es para el residente, para la persona que vive en el país, que es natural, ciudadano natural. ¿Por qué? Porque entonces la competencia, digamos, es en los mismos términos. El trabajo ilegal significa de pronto un salario por debajo de lo que está laudado por un consejo de salarios. De manera que me parece que es una situación mucho más justa e inteligente de las dos partes. Porque Correcto. Entonces el venezolano pasa a ser una persona que tiene que competir en igualdad de condiciones por determinado trabajo con un locatario. Correcto. Yo cuando emigré a Uruguay fue en noviembre de 2015, ¿no? Lo hice con esa intención que tú mencionabas, con la idea de estudiar un posgrado en ciencia política en la Universidad de la República, cosa que estoy haciendo en este momento. Y cuando llegué, yo recuerdo que fue por ahí el 10 de noviembre de 2015 y el 1 de diciembre conseguí trabajo en una tienda de ropa, en un centro comercial de acá de la ciudad. Y ya el 6 de diciembre tenía un documento provisorio, una cédula provisoria que me permitía firmar contrato, tener una relación legal dentro del país, estar inscrito dentro del BPS, el Banco de Previsión Social, para los que nos están escuchando afuera que no conocen. Y tener derecho a la salud, por ejemplo. Correcto. Entonces, aportas, tienes tus deberes y tienes tus derechos, y eso genera que eso permite que la situación, como usted citaba, de disparidad, y por eso, entre otras cosas, me parece que la cifra en Uruguay sería injusto decir de que no, que hay un índice de xenofobia o un porcentaje de xenofobia grandísimo. Mentira. No, además que una de las cosas que ayuda a que eso no suceda está pasando, que es la legalidad de la gran mayoría de los inmigrantes. Sí, de hecho tú en el libro comentás que hay que profundizar en los estudios que vienen por ese lado, ¿no? De cómo está recibiendo la sociedad uruguaya a los venezolanos, ¿no? Porque estos indicadores, bueno, nos muestran ahí, nos encienden alguna luz de alarma, pero claramente no reflejan entonces lo que vos entendés que se da en realidad en el día a día, ¿no? Claro, sí, totalmente.
Yo creo que el año pasado, el estudio que tú comentabas sobre la opinión de los uruguayos sobre la opinión de los uruguayos sobre los inmigrantes, fue un estudio que hizo la Universidad de la República. Yo lo cito ahí porque me pareció sumamente relevante. Y yo creo que este año y el año que viene van a seguir generándose más estudios con poniendo la lupa en temas más determinados. Yo recuerdo que en 2016, el primer semestre de 2016, yo le presenté a un diario de la ciudad, le presenté un artículo sobre estos temas, ¿no? Comentando justamente la proximidad de una situación difícil con la migración en toda la región, etcétera. Y el periodista en ese momento, el jefe editor, me comentó, no, mira, esto de realidad no me parece relevante porque esto se va a solucionar, esto se va a mejorar. Yo le digo, ¿pero te parece que el tema de Venezuela se va a solucionar? Sí, capaz, no sé qué, en Uruguay eso no va a generar ninguna crisis migratoria ni nada por el estilo. Y bueno, no ha generado una crisis migratoria por las cosas ya mencionadas, pero sí ha generado un movimiento importante. O sea, es bastante probable que usted ahora salga de aquí del estudio, se monte en un autobús y pase por 18 de julio y, aparte de encontrarse un venezolano sentado en alguno de los asientos del autobús, le pregunte a cualquiera de los uruguayos que seleccione de forma aleatoria si conoce a algún venezolano residente en Uruguay y le diga que sí. Sí. Eso es sumamente probable. Pero tú además señalaste que era muy diferente la actuación del uruguayo para con el venezolano que para con otras inmigrantes. Y eso tiene un fundamento. Tenemos demasiado fresca la experiencia, ¿no? De uruguayos que fueron recibidos en Venezuela. Tenemos que ir cerrando, pero no quiero dejar de hacerles esta pregunta, ¿no? Como tres venezolanos que están radicando en distintos países de América Latina. Salvador hoy lo comentaba al aire, por lo menos cuando hablaba de su testimonio y de su historia. En América Latina hasta hace poco hablábamos de el problema de los venezolanos, ¿no? Hoy en día creo que, y mirá en el corte, desde este año se empezó a ver como un problema de América Latina en su conjunto, ¿no? Y hasta se hace esas comparaciones con lo que es la situación y el problema de la inmigración en Europa. Mi pregunta es, ustedes, como venezolanos que la están viviendo y que están en el día a día, en lo que es la situación en sus distintos países, ¿qué se puede hacer? ¿Qué necesitamos como Estado y como ciudadanías distintas en América Latina para recibirlos de la mejor manera y para colaborar en la medida de nuestras posibilidades? Salvador. Bien, yo creo que el gran aporte que pueden hacer los ciudadanos de los países es ayudarnos a integrarnos y a que en cada país podamos crear redes, ¿no? entre nosotros y con los ciudadanos que nos reciben. Que podamos crear redes y confiar en que esta inmigración va a traer cosas positivas en los nuevos territorios en los que nos ha tocado asentarnos. Mireya. Sí, yo creo que la legalidad es parte del aporte que pueden darnos en los otros países, así la posibilidad de tener la documentación y poder desde ahí aportar, porque bien sabemos la diferencia que hay para una persona estar indocumentada y no. Los venezolanos están haciendo redes en muchos de los países y no solo haciendo redes, también haciendo aportes como colectivo al país, a los nuevos países. Es como una necesidad y tiene mucho que ver con el agradecimiento también. Ángel. Sí, yo creo que además del tema legal, del tema económico y del tema de las relaciones internacionales, creo que es muy importante comunicar a la gente y decirle lo que se está viviendo. Yo creo que ahí la Fundación Konrad Adenauer hace su aporte con esta publicación, que por cierto comento que a partir de hoy la pueden descargar de forma gratuita en todo el mundo en la página web dialogopolitico.org. Hace su aporte explicando, bueno, quiénes son estas personas, cuáles son sus perfiles, qué están viviendo, más allá de todo el ruido de la crisis política y económica de Venezuela que se sabe ampliamente. Bueno, contarle un poco a la ciudadanía en toda la región cómo es esto de estos venezolanos que están huyendo de su país, por qué y qué están haciendo en esos países. En el caso de Montevideo hay ya entre 12 y 15 restaurantes venezolanos, hay un montón de emprendimientos más, o sea, hay una idea de generar también, de contribuir con ese país, no solo aquí en esta ciudad, sino en toda la región. Hay muchos venezolanos generando emprendimientos, haciendo cosas nuevas, porque en realidad el exiliado no es una persona que va con una idea canalla de hacer quebrar a una nación. No, la idea es, bueno, como dice el título, florecer lejos de casa. Florecer lejos de casa. Si ustedes están interesados en saber más, pueden ir a la presentación hoy a las 18:30 horas
En Espacio Serratosa, en 25 de mayo, esquina Ciudadela. Y si no, como decía Ángel, lo van a poder descargar entonces de la página web dialogopolitico.org. Bueno, Ángel, Mireia, Salvador, gracias. Gracias por compartir sus historias y sus testimonios. Y bueno, volvemos a conversar en cualquier momento, si les parece. Gracias a ustedes.